Saludos. ¿Desde qué parte del mundo nos ves? Cuéntanoslo en los comentarios. Nos encantará saberlo. Además, puedes apoyarnos gratuitamente dando me gusta y suscribiéndote al canal. En el corazón del Japón del siglo Echo, una era de estrictas tradiciones y poder imperial inamovible, surgió una figura que desafiaría todas las convenciones. No era de sangre real, pero su inteligencia y devoción la elevaron al trono. Hablamos de la emperatriz Komyo, la primera consorte imperial que no provenía de la familia imperial. Su vida fue una batalla constante contra el rígido protocolo, las intrigas de la corte y la tragedia personal. Pero en lugar de sucumbir, utilizó su poder para un propósito revolucionario: la compasión. Hoy exploraremos la historia de la reina que construyó hospitales y refugios, desafiando a una corte que solo entendía de poder. En el año 701 de nuestra era, en el corazón de un Japón que transitaba de la era Asuka a la era Nara, nació una niña destinada a cambiar el curso de la historia imperial. No era hija de un emperador, ni descendía de la línea divina del sol, pero la sangre que corría por sus venas era la de la familia más poderosa y ambiciosa de la corte, el clan Fujiwara. Su nombre era Asuka Behime, y su padre, Fujiwara no Fujito, era el arquitecto del poder de su clan. Fujito, un estadista de inmensa influencia y uno de los autores del fundamental Código Taijo, no veía en su hija simplemente a una heredera, sino a la pieza clave de su estrategia más audaz: fusionar el poder de su familia con el del trono del crisantemo. La corte de principios del siglo VIII era un hervidero de intrigas, donde las antiguas familias aristocráticas luchaban por la proximidad al emperador. El protocolo era rígido y la tradición dictaba que el linaje imperial debía permanecer puro. Sin embargo, los Fujiwara no se contentaban con ser meros súbditos, por muy poderosos que fueran. Aspiraban a convertirse en los hacedores de emperadores, en los abuelos y tíos de los soberanos. El nacimiento de Asuka Behime fue el primer paso de este plan maestro. Desde su infancia, fue educada no solo en las artes tradicionales, como la caligrafía y la poesía, sino también en los sutras budistas y, de manera más sutil, en las complejidades de la política cortesana. Su existencia misma era una anomalía y una declaración de intenciones. Era una plebeya, en el sentido de que no poseía sangre imperial, pero estaba siendo preparada para un destino real. Su vida no le pertenecería por completo. Sería el instrumento a través del cual el clan Fujiwara alcanzaría una nueva cima de poder, desafiando siglos de tradición y sentando las bases para un nuevo tipo de gobierno en Japón. Hacia el año 716, la ambición de Fujiwara no Fujito se materializó en un evento que sacudió los cimientos del protocolo imperial. Su hija, la joven Asuka Behime, fue entregada en matrimonio al príncipe heredero Obito, el futuro emperador Shomu. Este enlace era, en todos los sentidos, una ruptura radical con la tradición. Durante generaciones, los herederos al trono se habían casado con princesas de las ramas secundarias de la propia familia imperial, una práctica diseñada para salvaguardar la santidad y exclusividad de la línea de sangre divina. Casar al príncipe heredero con la hija de un clan súbdito, por muy encumbrado que éste fuera, era un acto sin precedentes y profundamente controvertido. Pero Fujito había preparado el terreno con una paciencia y una astucia formidables. Ya había logrado casar a otra de sus hijas con el padre de Obito, el emperador Monmu, convirtiéndose así en el abuelo materno del futuro soberano. Esta conexión familiar le otorgó una influencia casi inexpugnable en la corte, permitiéndole silenciar a la oposición
y doblegar las voluntades de las facciones rivales. Para Asuka Behime, que contaba con apenas 15 años, este matrimonio representaba una presión inmensa. Ya no era solo la hija de un ministro, era el puente viviente entre su clan y el trono, un símbolo del nuevo orden político que su padre estaba forjando. Cada uno de sus gestos sería observado y juzgado por una corte llena de tradicionalistas que veían en ella a una usurpadora. El éxito de esta unión no solo determinaría su futuro personal, sino el destino de todo el clan Fujiwara. Aunque el matrimonio fue un calculado movimiento político, las crónicas sugieren que entre el príncipe Obito y su joven consorte nació un afecto genuino. Esta conexión personal se convertiría en un pilar fundamental de su poder conjunto, una alianza que les permitiría navegar las turbulentas aguas de la corte y enfrentar las tragedias y desafíos que les deparaba el futuro. Tras su matrimonio, Fujiwara no Asuka Behime, ahora una consorte imperial, se adentró en el corazón del poder, el Palacio Heijo, en la nueva y resplandeciente capital de Nara. Modelada a imagen de la gran capital china de Chang'an, Nara era un centro cosmopolita de política, religión y cultura. Sin embargo, para la joven consorte, representaba un entorno tan magnífico como hostil. A pesar de su noble cuna, a los ojos de la aristocracia imperial, ella seguía siendo una plebeya, una extraña cuya presencia en los aposentos más íntimos del palacio era una afrenta al orden establecido. Su vida se convirtió en un delicado acto de equilibrio. Debía navegar por un laberinto de etiquetas y protocolos increíblemente rígidos, donde un paso en falso podía ser interpretado como una ofensa o una debilidad. Estaba bajo el escrutinio constante de clanes rivales y de miembros de la familia imperial que resentían la creciente influencia de los Fujiwara. En este ambiente opresivo, Komyo, como sería conocida más tarde, demostró una inteligencia y una gracia excepcionales. Se apoyó firmemente en su profunda fe budista, una devoción que no solo le proporcionó consuelo espiritual, sino que también guió sus acciones y moldeó su carácter público. En 718, su posición se vio inmensamente fortalecida con el nacimiento de su primera hija, la princesa Abe. El alumbramiento de un vástago imperial demostró su valía como consorte y la ancló firmemente a la línea de sucesión. Sin embargo, la alegría vino acompañada de una nueva presión. La corte y el clan esperaban un heredero varón. Durante estos primeros años, mientras su esposo se sumergía en los deberes de Estado, ella comenzó a cultivar un interés genuino por el bienestar de los súbditos del imperio, una preocupación inusual para una mujer de su posición. Estaba sentando las bases de su legado, no como una mera consorte decorativa, sino como una figura de compasión y piedad que pronto desafiaría las expectativas de la corte. El año 724 marcó un punto de inflexión decisivo. La emperatriz Gensho, tía del príncipe heredero Obito, abdicó al trono, permitiendo su ascenso como el emperador Shomu. Con este acto, la estrategia a largo plazo del clan Fujiwara alcanzaba su culminación. Su pariente, la que fuera Asuka Behime, era ahora la esposa del soberano de Japón. Su estatus se elevó de forma espectacular, consolidando su posición en la cúspide de la jerarquía cortesana. Sin embargo, a pesar de ser la consorte principal y la más amada por el emperador, aún existía una barrera infranqueable. Recibió el título de Fujin, una de las más altas dignidades para una consorte, pero el título supremo de emperatriz consorte, o Kogo, le fue negado.
Este honor estaba reservado por ley y costumbre exclusivamente para princesas de sangre imperial. Esta distinción era un recordatorio constante de sus orígenes y de los límites que el protocolo imponía incluso a la mujer del emperador. El ascenso de Shomu catapultó al poder a los 4 hermanos de su consorte. Conocidos como los 4 hermanos Fujiwara, asumieron el control de los puestos más importantes del gobierno, formando un frente unido que dirigía la política del Estado. La influencia de Komyo se volvió inmensa. Como la confidente más cercana del emperador, su consejo era escuchado y respetado en los asuntos más cruciales. Se convirtió en el nexo indispensable entre el trono y sus poderosos hermanos. Pero en medio de este triunfo político, la tragedia golpeó al corazón de la pareja imperial. En 727, Komyo dio a luz al tan esperado heredero varón, el príncipe Motoi. La alegría inundó la corte, pero fue efímera. Menos de un año después, en 728, el pequeño príncipe falleció. Este golpe devastador sumió a Shomu y a Komyo en un profundo duelo, creando una crisis de sucesión y proyectando una sombra de dolor que influiría profundamente en su reinado y reforzaría su búsqueda de consuelo en la fe budista. En el año 727, la corte de Heiyokyo estalló en júbilo. Komyo, aún como consorte, había cumplido con el deber más sagrado para una mujer de su posición, dar al emperador Shomu un heredero varón. El nacimiento del príncipe Motoi no fue solo un evento familiar, fue un terremoto político. Por primera vez, un niño con sangre del clan Fujiwara en sus venas estaba destinado a ocupar el trono del crisantemo. Para el clan, era la culminación de décadas de cuidadosa planificación. Para Komyo, era la solidificación de su precaria posición, demostrando su valía más allá de toda duda. El protocolo imperial se desplegó en todo su esplendor, con ceremonias y rituales que celebraban la continuidad de la línea dinástica. El príncipe fue nombrado heredero casi de inmediato, un movimiento que subrayaba su inmensa importancia y el poder ascendente de su familia materna. La emperatriz viuda Gensho, tía de Shomu, expresó su inmensa alegría, viendo el futuro de la nación asegurado. Sin embargo, la felicidad en la corte imperial japonesa es a menudo tan efímera como los cerezos en flor. En el año 728, antes de que pudiera celebrar su primer año de vida, la tragedia golpeó con una crueldad inimaginable. El príncipe Motoi, el anhelado heredero, enfermó y murió. El palacio, que antes resonaba con celebraciones, se sumió en un silencio sepulcral. Para el emperador Shomu Komyo, fue una pérdida personal devastadora, una herida que nunca sanaría por completo. Políticamente, la sucesión quedaba nuevamente en el aire, reabriendo viejas rivalidades y creando un vacío de poder. Esta tragedia personal marcaría profundamente a Komyo, sembrando en ella una semilla de empatía por el sufrimiento ajeno que florecería en actos de compasión sin precedentes. La muerte del príncipe Motoi podría haber significado el fin de la influencia de Komyo. Sin un heredero varón, su valor para la corte disminuía drásticamente, según las rígidas normas de la época. Otras consortes de sangre imperial podrían haberla desplazado fácilmente. Pero el emperador Shomu, consumido por el dolor compartido y unido a ella por un profundo afecto, tomó una decisión que sacudiría los cimientos del protocolo imperial. En el año 729, desafiando siglos de tradición, Shomu elevó a Asukabe Hime, su amada Komyo, al rango de emperatriz consorte, o Kogo. Este acto no tenía precedentes. Históricamente, el título de Kogo estaba reservado exclusivamente para mujeres nacidas en la familia imperial. Komyo, a pesar de su noble cuna en el clan Fujiwara, era, a los ojos de la realeza,
una plebeya. Esta promoción fue una declaración audaz y un desafío directo a las antiguas familias aristocráticas, que veían el ascenso de los Fujiwara con creciente alarma. Para legitimar y fortalecer su nueva posición, se creó una nueva institución gubernamental, la oficina de la Casa de la Emperatriz, la Kogo Gushiki. Esta oficina le otorgó a Komyo su propio presupuesto, personal y una considerable autoridad administrativa, convirtiéndola en una figura de poder por derecho propio, casi una corregente. La corte quedó atónita. Mientras los Fujiwara celebraban su victoria, otras facciones, lideradas por figuras de la línea imperial como el príncipe Nagaya, veían este movimiento como una usurpación intolerable. La elevación de Komyo no fue solo un acto de amor, fue una maniobra política calculada que consolidó el poder de los Fujiwara en el corazón del imperio y preparó el escenario para un inevitable y sangriento enfrentamiento. Con Komyo instalada como emperatriz Kogo, sus 4 ambiciosos hermanos, Muchimaro, Fusasaki, Umakai y Maro, vieron la oportunidad de asestar el golpe definitivo a sus rivales. Su principal obstáculo era el príncipe Nagaya, nieto del emperador Tenmu, y una de las figuras más poderosas y respetadas de la corte. Como ministro de la izquierda, Nagaya representaba a la vieja guardia imperial, aquella que se oponía firmemente a la creciente hegemonía de un clan que no compartía su sangre divina. Veían la posición de Komyo como una afrenta y la influencia de sus hermanos como una amenaza directa al orden establecido. La tensión en Heiyō-kyō era palpable. Los hermanos Fujiwara sabían que mientras Nagaya mantuviera su poder, su dominio nunca sería absoluto. En el mismo año de la ascensión de Komyo, 729, los Fujiwara pasaron a la ofensiva. Orquestaron una acusación devastadora. El príncipe Nagaya estaba conspirando para derrocar al emperador Shomu mediante el uso de magia negra y hechicería. Las pruebas eran dudosas, probablemente fabricadas, pero en el clima paranoico de la corte, la mera acusación era una sentencia de muerte. Tropas imperiales, bajo el control de los Fujiwara, rodearon la mansión del príncipe. Atrapado y sin posibilidad de un juicio justo, el príncipe Nagaya tomó la única salida honorable que le quedaba para evitar la humillación pública y la tortura de su familia. Él, su esposa, la princesa Kibi, y sus hijos se quitaron la vida. Este trágico suceso, conocido como el incidente del príncipe Nagaya, eliminó de un solo golpe a la principal oposición de los Fujiwara. Los 4 hermanos se repartieron los puestos más altos del gobierno, asegurando un control casi total sobre el Estado. La sombra de esta purga política se cerniría sobre el reinado de Shomu y Komyo, un oscuro recordatorio del precio del poder. En la cima de su poder, con sus rivales eliminados y su hermana consolidada como emperatriz, el clan Fujiwara parecía invencible. Pero el destino, a menudo irónico, tenía preparado un golpe que ninguna intriga política podría haber anticipado. En el año 735, una catástrofe de proporciones apocalípticas comenzó a extenderse por Japón. Una epidemia de viruela. La enfermedad, llegada desde el continente, se propagó como un incendio incontrolable, diezmando a la población. Se estima que casi 1/3 de los habitantes de Japón perecieron en una de las peores pandemias de su historia. Las ciudades y los campos se llenaron de enfermos y moribundos. El orden social se desmoronó y el miedo se apoderó de la nación. La plaga no distinguía entre campesinos y nobles. Inevitablemente, llegó a la capital, Heijō-kyō, y se infiltró en los pasillos del Palacio Imperial. Para la emperatriz Komyo, la tragedia personal volvería a llamar a su puerta.
esta vez con una ferocidad multiplicada. En el fatídico año 737, la viruela alcanzó el corazón del clan Fujiwara. Uno tras otro, sus 4 pilares, los arquitectos de su poder, sucumbieron a la enfermedad. Muchimaro, Fusasaki, Umakai y Maro, los 4 hermanos que habían dominado la política japonesa, murieron en cuestión de meses. El poder que habían conquistado con tanta astucia y crueldad se desvaneció en un instante. Para Komyo, fue una pérdida incomprensible. Después de enterrar a su único hijo, ahora debía llorar a todos sus hermanos. Este cataclismo nacional y personal fue un punto de inflexión. El sufrimiento que presenció a su alrededor y el dolor que sintió en su propia carne profundizaron su devoción budista y forjaron en ella una inquebrantable determinación de aliviar el dolor de su pueblo, transformando su poder de un instrumento político a un vehículo de compasión. Tras la devastadora epidemia de viruela y la trágica pérdida de su único hijo, el príncipe Motoi, la emperatriz Komyo y el emperador Shomu se encontraron en un abismo de dolor personal y crisis nacional. La corte estaba plagada de intrigas y la fe del pueblo en el liderazgo imperial se tambaleaba. En este oscuro panorama, Komyo no solo encontró consuelo personal en las enseñanzas budistas, sino que también vio en ellas una poderosa herramienta para sanar y unificar un reino fracturado. El budismo, que ya había echado raíces en Japón, se convirtió en la piedra angular de su política. Junto a Shomu, Komyo promovió activamente la fe, no como una simple práctica espiritual, sino como una ideología de Estado. Declararon ser los sirvientes de los 3 tesoros, el Buda, el Dharma y la Sangha. Este acto sin precedentes colocó a la casa imperial en el centro de la vida religiosa del país, fusionando el poder terrenal con la autoridad divina de una manera nunca antes vista. Para Komyo, cuya ascendencia Fujiwara no era de linaje imperial directo, esta devoción pública también servía para legitimar y fortalecer su posición y la de su clan, que eran grandes mecenas del budismo. La construcción de templos provinciales, los kokubunji, fue ordenada en todo el país, creando una red de centros espirituales que también funcionaban como centros de poder leales a la capital. De esta forma, la emperatriz transformó su duelo personal en un proyecto de Estado, utilizando la compasión y la doctrina budista como un bálsamo para las heridas de la nación y un cimiento para un nuevo orden imperial. La visión de un Japón unificado bajo la protección del budismo necesitaba un símbolo tan colosal e innegable que su mera existencia proclamaría la piedad y el poder del trono imperial a cada rincón del archipiélago. Así nació el proyecto más ambicioso de la era Nara, la construcción del Daibutsu, el gran Buda de bronce del templo Todai-ji. El emperador Shomu fue el visionario, pero fue la emperatriz Komyo quien proveyó el impulso y la tenacidad necesarios para convertir esta monumental idea en una realidad tangible. La escala del proyecto era casi inconcebible. Exigió la movilización de cientos de miles de trabajadores, desde mineros y fundidores hasta carpinteros y artistas. Se agotaron las minas de cobre del país para producir el bronce necesario, y se requirió una cantidad de oro sin precedentes para recubrir la estatua. El esfuerzo representó una carga económica inmensa para el Estado, requiriendo donaciones de todos los estratos de la sociedad, desde la nobleza hasta los campesinos. Komyo utilizó su formidable influencia y la vasta red de su clan Fujiwara para asegurar el flujo constante de recursos y apoyo político. El Gran Buda no era solo una ofrenda religiosa, era una declaración política.
Su construcción, en la que se decía que todo el pueblo de Japón participó, pretendía forjar un sentido de identidad y propósito colectivo. Al completar esta maravilla de la ingeniería y el arte, Shomu y Komyo no solo erigieron una estatua, sino que solidificaron el budismo como la fuerza central del Estado y cimentaron el poder de la corte de Nara de una forma visible y perdurable. Mientras el martilleo de los artesanos construyendo el Gran Buda resonaba en la capital, la emperatriz Komyo demostraba que su devoción no se limitaba a proyectos monumentales. Su compasión, arraigada en los principios budistas del Bodhisattva, buscaba aliviar el sufrimiento de manera directa y personal. Su respuesta a la enfermedad y la pobreza que asolaban a su pueblo fue la creación del Seiyakuin, la farmacia o dispensario de la compasión. Esta institución fue una de las primeras iniciativas de salud pública patrocinadas por el Estado en la historia de Japón. Ubicada dentro del complejo del templo Kofukuji, el templo tutelar de su clan Fujiwara, el Seiyakuin ofrecía medicinas y tratamientos gratuitos a cualquiera que los necesitara, sin importar su estatus social. Komyo no fue una patrona distante. Se involucró personalmente en su funcionamiento. Supervisó la recolección y el almacenamiento de hierbas medicinales, muchas de las cuales provenían de distintas partes de Asia y se guardaban en el tesoro imperial, el Shoso-in. La farmacia combinaba conocimientos médicos traídos de China con la herboristería local. Este acto de la emperatriz fue revolucionario. En una sociedad rígidamente estratificada, donde el acceso a la atención médica era un privilegio de la élite, Komyo rompió con el protocolo imperial para atender una necesidad humana fundamental. El Seiyakuin se convirtió en un símbolo tangible de su creencia de que el deber de un gobernante no era solo gobernar desde la altura, sino también descender para cuidar de los más vulnerables. Su poder no era solo para construir estatuas, sino para sanar cuerpos. La red de bienestar social de la emperatriz Komyo se extendió más allá de la curación de los enfermos. Paralelamente a la farmacia Seiyakuin, estableció otra institución igualmente radical y compasiva, el Haiden-in, o Instituto de la Compasión. Este era un refugio destinado a acoger a aquellos que la sociedad había dejado atrás, los huérfanos que habían perdido a sus padres en las epidemias, los ancianos sin familia que los cuidara, y los indigentes sin hogar ni sustento. El Haiden-in proporcionaba lo más básico y esencial: un techo, comida caliente y un sentido de comunidad. Era una manifestación física del ideal budista de aliviar el sufrimiento en todas sus formas. En una era donde la supervivencia dependía casi por completo de la familia y el clan, quedar desamparado era, en esencia, una sentencia de muerte. La intervención de la emperatriz creó una red de seguridad sin precedentes. El Haiden-in no era una simple limosna. Era una institución organizada, financiada por la Casa Imperial y administrada con el propósito de ofrecer dignidad a los desposeídos. Cuentan las leyendas que la propia Komyo visitaba estos lugares, mostrando un nivel de implicación personal que desafiaba todas las normas del rígido protocolo de la corte. La creación del Seiyakuin y el Haiden-in consolidó el legado de Komyo no como una consorte pasiva, sino como una gobernante activa y una reformadora social. Demostró que la verdadera piedad no residía únicamente en la construcción de templos, sino en la práctica activa de la compasión, redefiniendo el deber imperial para las generaciones futuras. La posición de la emperatriz Komyo no era meramente ceremonial.
se había convertido en el epicentro de un poder político sin precedentes para una consorte. Mientras el emperador Shomu se sumergía cada vez más en la fe budista, emprendiendo largas peregrinaciones y dedicándose a proyectos religiosos monumentales, Komyo se erigió como la administradora de facto del imperio. Su agudeza política y su linaje Fujiwara le otorgaron una autoridad que trascendía los confines del palacio interior. Un movimiento clave fue la creación del Kogogushiki, la oficina de la casa de la emperatriz. Esta no era una simple corte de damas de compañía, era una institución gubernamental en toda regla, con su propio presupuesto, personal y autoridad administrativa. A través de esta oficina, Komyo controlaba vastas propiedades, gestionaba recursos y, lo que es más importante, patrocinaba sus propios proyectos, desde templos hasta instituciones de caridad, operando con una autonomía que ninguna emperatriz anterior había soñado. Su influencia se sentía en cada edicto. Cuando Shomu dudaba, ella aconsejaba. Cuando la corte se dividía en facciones, su palabra a menudo era el factor decisivo. Los ministros y nobles entendían que para ganar el favor del emperador, primero debían asegurar la aprobación de la emperatriz. Esta concentración de poder en Komyo, y por extensión, en su clan Fujiwara, no estuvo exenta de tensiones. Las antiguas familias aristocráticas, como los Tachibana, observaban con recelo cómo el poder se consolidaba en torno a una sola familia, cuyo acceso al trono estaba garantizado por la emperatriz. Komyo no era simplemente la esposa del soberano, era su socia política, la guardiana de la estabilidad del Estado y la arquitecta silenciosa de la era Tempio. En el año 749, el Imperio de Japón fue testigo de un evento extraordinario y casi sin precedentes: la abdicación voluntaria del emperador Shomu. Agotado por décadas de agitación política, rebeliones, una devastadora epidemia de viruela y el peso de sus ambiciosos proyectos religiosos, Shomu decidió retirarse del mundo secular para dedicarse por completo a la vida monástica. Dejó el trono del crisantemo no a un pariente masculino, sino a su única hija, con Komyo, la princesa Abe. Para la emperatriz Komyo, este momento no significó un retiro a la sombra, sino una transformación de su poder. Al abdicar su esposo, ella adoptó el título de emperatriz viuda, o Kotaigo. Sin embargo, su rol trascendió con creces el de una simple matriarca retirada. Su oficina personal, la Kogogushiki, fue elevada y rebautizada como Shibi Chudai, expandiendo su autoridad y convirtiéndola en un centro de poder aún más formidable, casi un gobierno paralelo. Komyo se convirtió en la guardiana de la transición, mientras el ahora emperador retirado Shomu se dedicaba a sus votos. Ella se erigió como la principal consejera y protectora de la nueva soberana, su hija, quien reinaría como la emperatriz Koken. La abdicación no fue una retirada del poder para la familia imperial, sino una redistribución estratégica. Komyo, con su inmensa experiencia política y el respaldo incondicional del clan Fujiwara, era la garantía de que la línea de sucesión permanecería segura y que el legado de Shomu sería protegido. Su influencia, lejos de disminuir, se volvió más directa y esencial que nunca, preparando el escenario para un período único en la historia japonesa: el gobierno conjunto de madre e hija. Con la ascensión de la princesa Abe como emperatriz Koken, Japón entró en una era definida por un matriarcado de poder sin igual. Aunque Koken era la soberana oficial, el poder real era ejercido por un triunvirato formidable: la propia emperatriz, su madre, la emperatriz viuda Komyo, y el sobrino de esta, el astuto y ambicioso Fujiwara no Nakamaro. Komyo
No era simplemente una figura materna, era la estratega principal, la mentora política que guiaba cada paso de su hija en el complejo y a menudo traicionero protocolo de la corte. Los primeros años del reinado de Köken fueron, en esencia, una corregencia. Los edictos imperiales y las decisiones políticas importantes a menudo llevaban el sello implícito de la aprobación de Komyo. Su oficina, la Shibi-Chudai, funcionaba como el verdadero centro neurálgico del gobierno, desde donde se manejaban los nombramientos clave y se delineaban las políticas de Estado. Komyo utilizó su vasta influencia para consolidar aún más la posición del clan Fujiwara, colocando a Nakamaro en puestos de poder cada vez mayores, culminando en su nombramiento como Gran Ministro. Esta concentración de poder en la familia Fujiwara, orquestada por Komyo, aseguró la estabilidad del trono de su hija frente a las facciones rivales. La relación entre madre e hija era la piedra angular de esta estabilidad. Komyo le enseñó a Köken no solo a reinar, sino a sobrevivir en un mundo dominado por hombres. Le inculcó la importancia del patrocinio budista como herramienta de legitimación y la necesidad de mantener un control férreo sobre la aristocracia. Fue la culminación del proyecto de vida de Komyo: asegurar su linaje, proteger el trono y gobernar, si no directamente, a través de la hija que había colocado en él. La muerte del emperador retirado Shomu en el año 756 sumió a Komyo en un profundo duelo. Había perdido no solo a su esposo, sino al compañero con quien había definido una era entera. Sin embargo, su respuesta a esta tragedia personal no fue un retiro silencioso, sino un acto monumental de memoria y devoción que resonaría a través de los siglos. Para orar por el descanso pacífico del alma de Shomu, Komyo decidió donar sus posesiones más preciadas al gran Buda del Todaiji, el templo que ambos habían construido como el corazón espiritual de su reinado. 49 días después de su muerte, Komyo dedicó una colección de más de 650 objetos personales de Shomu, incluyendo sus instrumentos musicales, armas ceremoniales, espejos, muebles y manuscritos. Estos artefactos, junto con medicinas y otros tesoros, fueron depositados en un enorme almacén de madera de ciprés, construido en los terrenos del templo. El Shoso-in, este no fue un simple gesto sentimental. Komyo supervisó personalmente la creación de meticulosos inventarios, listas de donaciones que son en sí mismas documentos históricos de un valor incalculable. El tesoro del Shoso-in es una ventana directa al mundo cosmopolita de la corte de Nara, conteniendo objetos no solo de Japón, sino de China, India, Persia y el Imperio Bizantino, todos llegados a través de la Ruta de la Seda. Gracias a la extraordinaria construcción del almacén y al sello imperial que lo protegió durante más de 1200 años, la colección se ha conservado en un estado casi perfecto. Komyo, en su acto final de amor y poder, no solo honró a su esposo, sino que creó una cápsula del tiempo, un legado tangible que se convertiría en el testimonio más elocuente de la grandeza y sofisticación de su era. Tras la abdicación y posterior muerte del emperador Shomu, la paz que Komyo y su esposo habían construido con tanto esmero fue puesta a prueba. El poder, una vez consolidado, se volvió un nido de intrigas y ambiciones. Su hija, la emperatriz Köken, ocupaba el trono del crisantemo, pero la corte era un campo de batalla silencioso. La principal amenaza provenía de Tachibana no Naramaro, un príncipe influyente y yerno de Komyo, casado con una de las otras hijas de Shomu. Representaba a la vieja aristocracia, recelosa del poder sin precedentes que había acumulado el clan Fujiwara a través de Komyo y su astuto sobrino, Fujiwara no Nakamaro.
En el año 757, la tensión estalló. Se descubrió un complot, liderado por Naramaro, para derrocar a la emperatriz Koken y asesinar a Nakamaro. La conspiración fue desmantelada con una eficiencia brutal. La respuesta de la corte, guiada por la mano de hierro de Nakamaro y con la tácita aprobación de la emperatriz viuda Komio, fue implacable. Tachibana no Naramaro y sus cómplices fueron capturados, torturados y ejecutados o exiliados. Fue una purga sangrienta que aniquiló a la facción rival de los Fujiwara de una vez por todas. Este episodio oscuro revela la otra cara de Komio. Más allá de su imagen piadosa y compasiva, era una pragmática protectora de su linaje y del poder de su clan. Comprendía que para continuar con sus obras de caridad y su patrocinio religioso, la base política debía ser inquebrantable. La caída de sus rivales, aunque trágica y violenta, fue el precio que se pagó para asegurar la estabilidad del trono y la continuación de la era que ella había ayudado a definir, demostrando que incluso la reina más compasiva debía a veces presidir sobre la más dura de las justicias. Con las amenazas políticas neutralizadas y el poder de su clan firmemente asegurado, Komio entró en la etapa final de su vida como la venerada emperatriz viuda o Kotaigo. Lejos de retirarse a una vida de reclusión, sus últimos años fueron una culminación de su devoción y su inquebrantable sentido del deber imperial. Su fe budista, que había sido la brújula de su vida, se intensificó. Dedicó su considerable influencia y los recursos del Estado a la finalización de los grandes proyectos que había iniciado con Shomu. El más importante fue la consagración final del Daibutsu, el gran Buda de bronce del Todai-ji. La ceremonia de apertura de ojos fue un evento de una magnificencia sin precedentes, un símbolo del sincretismo entre el poder imperial y la fe budista que ella misma había forjado. Como matriarca de la corte, su papel era fundamental. Actuaba como la principal consejera de su hija, la emperatriz Koken, guiándola a través de los complejos protocolos y las presiones del gobierno. Su residencia, el Palacio Chugu, se convirtió en un centro de poder espiritual y cultural, donde se continuaban financiando la copia de sutras y se apoyaban a los monasterios. En esta fase de su vida, Komio trascendió su rol político para convertirse en la guardiana espiritual de la nación. Su compasión, antes demostrada en la creación de hospitales y orfanatos, se elevó a una escala monumental. Cada templo financiado, cada sutra copiado, era una oración por la paz y la prosperidad de Japón. Sus últimos años no fueron un ocaso, sino la serena y poderosa manifestación de una vida dedicada a fusionar la piedad personal con la responsabilidad pública, dejando un legado de fe institucionalizada que perduraría por siglos. La emperatriz Komio falleció en el año 760, pero su influencia estaba lejos de terminar. Su legado no se encuentra únicamente en los anales de la política, sino en la cultura, la religión y la estructura misma de la sociedad japonesa. Su contribución más tangible y espectacular es el Shōso-in. Tras su muerte, su hija, la emperatriz Koken, donó en su memoria más de 600 de las posesiones más preciadas de sus padres al Todai-ji. Esta colección, que incluye instrumentos musicales, cristalería de Persia, textiles de China y caligrafía de los propios emperadores, se ha conservado milagrosamente hasta nuestros días. El Shōso-in es una cápsula del tiempo, una ventana inigualable a la vida de la corte del siglo Echo y un testamento del alcance cosmopolita de la Ruta de la Seda, que llegaba hasta la capital de Nara. Pero su legado va mucho más allá de los objetos.
Komyo redefinió fundamentalmente el papel de la emperatriz consorte en Japón. Antes de ella, las consortes eran a menudo figuras secundarias, importantes por su linaje, pero con un poder indirecto. Komyo estableció un nuevo paradigma, el de la emperatriz como socia activa en el gobierno, líder espiritual y benefactora pública. Sus instituciones de caridad, el Seiyakuin para dispensar medicinas a los pobres y el Hiden-in para albergar a los huérfanos y desamparados, fueron conceptos revolucionarios. Integraron la compasión budista en la política de Estado, creando las primeras redes de bienestar social de Japón. Demostró que el poder imperial no solo se ejercía a través de decretos y ejércitos, sino también a través de la piedad, la cultura y el cuidado de los más vulnerables. Komyo no solo ocupó el trono, lo elevó, dejando un modelo de soberanía compasiva que ninguna emperatriz posterior podría ignorar. Al final, ¿quién fue la emperatriz Komyo? Fue una estratega del clan Fujiwara, una devota budista, una mecenas de las artes y una esposa y madre en el centro del poder. Pero su figura histórica se ha fusionado con la leyenda, elevándola a un estatus casi divino, el de una bodhisattva en el trono. Las historias que surgieron tras su muerte pintan el retrato de una santa. La más famosa cuenta cómo se comprometió a bañar personalmente a 1000 mendigos. El último de ellos era un leproso cubierto de llagas, quien le pidió que succionara el pus de su cuerpo. Sin dudarlo, Komyo lo hizo, y en ese instante el leproso se transformó en el Buda Akshobhya, revelando que su compasión había superado la prueba divina. Aunque esta leyenda es apócrifa, su existencia misma es la clave de su legado. Revela cómo fue percibida por su pueblo, no como una simple gobernante, sino como la encarnación de la misericordia. Komyo comprendió una verdad fundamental del poder. La verdadera autoridad emana no solo de la fuerza, sino de la legitimidad moral y espiritual. Al construir hospitales, financiar templos y mostrar una piedad pública inquebrantable, conectó el trono del crisantemo con el bienestar de sus súbditos de una manera profundamente personal y novedosa. Redefinió el poder imperial, demostrando que la compasión no era una debilidad, sino una herramienta de Estado. Fue la emperatriz que gobernó con un sutra en una mano y el plano de un orfanato en la otra, una soberana que utilizó su inmensa influencia no solo para asegurar su dinastía, sino para intentar aliviar el sufrimiento del mundo. Komyo no fue simplemente una emperatriz de Japón, se convirtió en el corazón compasivo del imperio.